Capítulo 5, donde Jared lee un libro y tiende una trampa. Mallory y Simon se hallaban en el jardín practicando esgrima cuando Jared salió a su encuentro. La cola de caballo de Mallory sobresalía por detrás de su careta de esgrimista y a Jared le pareció más corta que de costumbre. Parecía que Mallory quería compensar la debilidad que había mostrado desvalida en la cama, manejando el florete con mucha agresividad. Simon no lograba realizar un solo tocado. Su hermana lo estaba arrinconando contra la pared de la desvencijada cochera y el chico trataba de llevar a cabo paradas cada vez más desesperadas. «He encontrado algo», gritó Jared. Simon volvió la cabeza cubierta con la careta. Mallory aprovechó la oportunidad para atacar y le acertó en el pecho con la punta de su florete de esgrima. «3-0», dijo. «Menuda paliza te estoy dando». «Has hecho trampa», protestó Simon. «Te has dejado distraer», replicó Mallory. Simon se arrancó la careta y la arrojó al suelo. «Muchas gracias», dijo mirando con indignación a Jared. «Lo siento», dijo Jared mecánicamente. «El que hace esgrima con ella siempre eres tú. Yo solo había salido a atrapar renacuajos», refunfuñó Simon. «Oye, pues estaba ocupado. Que no tenga un montón de bichos estúpidos que cuidar no significa que no pueda estar ocupado», contraatacó Jared. Bueno, tranquilos», exigió Mallory, quitándose también la careta. Tenía el rostro enrojecido. «¿Qué has encontrado?» Jared intentó recuperar algo de entusiasmo. «Un libro, en el desván. Trata sobre seres fantásticos. Fantásticos pero reales. Fijaos qué feos son». Mallory le arrebató el libro de las manos y le echó un vistazo. «Esto es para críos. Un libro de cuentos». «No, de eso nada», repuso Jared acaloradamente. «Es un cuaderno de campo, ¿sabes? Como los de pájaros. Te enseña a identificar las distintas especies». «¿Crees que fue uno de esos seres fantásticos el que me ató el pelo a la cama?», preguntó Mallory. «Mamá piensa que fuiste tú. Tiene la sensación de que has estado comportándote de un modo extraño desde que papá se fue, por las peleas en las que te metías en el cole y todo eso». Simon permaneció callado. «Pero tú no piensas eso, ¿verdad?», dijo Jared con la esperanza de que ella le diese la razón. «Además, tú siempre te metes en peleas». Mallory respiró profundamente. «No creo que seas lo bastante idiota para hacerme eso a mí», dijo levantando el puño para mostrar lo que pensaba hacerle al culpable. «Pero tampoco creo que hayan sido seres fantásticos». Durante la cena su madre guardó un silencio inusual mientras les servía pollo y puré de patatas. Mallory tampoco estaba muy parlanchina, pero Simon no paraba de hablar de los renacuajos que había encontrado y de que pronto se convertirían en ranas, pues ya les habían salido patitas. Jared los había visto. Les faltaba un largo camino por recorrer. Esas cosas que Simon llamaba patitas más bien parecían bultos propios de los pescados. «Mamá», dijo Jared al cabo de un rato, «¿tenemos un pariente que se llame Arthur?» Su madre levantó la vista del plato con suspicacia. «No, no lo creo. ¿Por qué lo preguntas?» «Simple curiosidad», murmuró Jared. «¿Y Spiderwick?» «Ah, es el apellido de tu tía abuela Lucinda», respondió ella. «Y también era el apellido de soltera de mi madre. Quizás ese Arthur que dices fuese pariente suyo. Y ahora, cuéntame, ¿por qué te interesa saber todo esto?» «He encontrado algo en el desván que le pertenecía, eso es todo», dijo Jared. «¿En el desván?» Su madre por poco derramó el té helado. «Jared Grace, como bien sabrás, el suelo del segundo piso está tan podrido que si das un paso en falso puedes acabar en la sala de abajo». «No me he salido de la zona segura», se defendió Jared. «No sabemos si hay una zona segura en el desván. No quiero que nadie suba a jugar ahí, y mucho menos tú», replicó ella, clavando los ojos en Jared.
Él se mordió el labio. Y mucho menos tú. Jared no dijo una palabra más durante el resto de la cena. ¿Vas a pasarte toda la noche leyendo eso? Preguntó Simon, que estaba sentado en su lado de la habitación. Jeffrey y Lenondrop correteaban por el edredón y los nuevos renacuajos nadaban por una de las peceras. ¿Te parece mal? Repuso Jared. Cada página quebradiza ofrecía multitud de datos increíbles. ¿Era posible que hubiese duendes en la casa, elfos en el jardín y espíritus acuáticos en el río cercano? El libro los describía de forma muy realista. Jared no tenía ganas de hablar con nadie en ese momento, ni siquiera con Simon. Solo deseaba seguir leyendo. No, no me parece mal, dijo Simon, pero creía que a estas alturas ya te habrías aburrido. Jared alzó la vista y parpadeó. Era cierto. El lector empedernido era Simon. Por lo general la ocupación de Jared era meterse en líos. Soy capaz de leer cuando quiero, dijo volviendo una página. ¿Te da miedo dormirte o qué? Preguntó Simon bostezando. Ya sabes, esta noche puede ocurrir algo que... Fíjate en esto, dijo Jared señalando una de las páginas. Habla de los duendes. ¿Duendes? ¿Estás de broma? Mira, son así. Jared le puso a Simon el libro delante de la cara. El papel amarillento mostraba el dibujo a tinta de un hombrecillo que posaba con un plumero fabricado con un volantín de bádminton y un alfiler. A su lado había una figura encorvada también pequeña, pero ésta con un trozo de cristal roto en la mano. ¿Y eso qué es? Simon señaló a la segunda figura intrigado a su pesar. El tal Arthur dice que es un trastolillo. Verás, los duendes son tipos serviciales, pero si los haces enfadar se ponen como locos. Les da por hacer todo tipo de cosas malas y no hay quien los pare. Entonces se convierten en trastolillos. Yo creo que eso es lo que tenemos. ¿Crees que lo hemos hecho enfadar al desbaratarle su casa? Tal vez. O tal vez ya estuviese un poco chiflado antes. Fíjate bien en él y entenderás lo que quiero decir. Jared señaló la ilustración. No parece el tipo de criatura que vive en una casa macabra decorada con bichos muertos. Simon asintió con la cabeza mientras seguía contemplando los dibujos. Ya que encontraste el libro en esta casa, dijo, ¿crees que se trata del retrato de nuestro trastolillo? No había pensado en eso, reconoció Jared en voz baja. Pero tiene sentido. Oye, ¿dice el libro qué tenemos que hacer? Jared sacudió con la cabeza. Explica las distintas formas de pillarlo. No me refiero a atraparlo, sino a conseguir verlo o a encontrar pruebas. Jared. Simon no sonaba muy convencido. Mamá nos ha dicho que cerremos la puerta y nos quedemos aquí dentro. Solo nos faltaría ahora que le dieses otro motivo para creer que fuiste tú quien atacó a Mallory. Eso es lo que ella cree de todos modos. Si algo ocurre esta noche también me echará la culpa. No, no lo hará. Le diré que has pasado toda la noche aquí. Además, así también estaremos seguros de que a nosotros dos no nos pasa nada. ¿Y qué pasa con Mallory, le preguntó Jared. Le he visto irse a la cama con uno de sus floretes de esgrima, respondió Simon encogiéndose de hombros. Yo no me metería con ella. Tienes razón. Jared se acostó y volvió a abrir el libro. Leeré un poco más y ya está. Simon hizo un gesto afirmativo y se levantó para meter a los ratones en su jaula. Después se metió en la cama y se tapó la cabeza con las mantas tras farfullar. Buenas noches. Conforme leía, Jared se adentraba más y más en el extraño mundo del bosque y el arroyo, repleto de seres que parecían tan próximos que casi podía acariciar los costados brillantes y escamosos de las sirenas. Casi podía sentir el calor del aliento del troll y oír el fragor de las fraguas de los enanos. Cuando volvió la última página era muy tarde. Simon estaba tan arrebujado en las mantas que Jared solo alcanzaba a verle la coronilla.
Escuchó con atención, pero no oyó más que el silbido del viento que se colaba por el tejado y el borboteo del agua de las tuberías. Nada de ruidos ni rasqueteos ni pequeños gritos. Incluso las bestias de Simon dormían. Jared pasó a la página donde decía: a los trastolillos les divierte atormentar a aquellos a quienes antes protegían, y entre otras travesuras hacen que la leche se agrie, las puertas se cierren de golpe y los perros cojeen. Simon le creía. Bueno, a medias. Pero Mallory y su madre no. Además, Simon y él eran gemelos. El hecho de que Simon le creyese apenas tenía valor. Jared releyó la sugerencia del libro. Esparcir azúcar o harina en el suelo es una manera de obtener huellas. Si les mostraba unas pisadas a los demás, no les quedaría otro remedio que creerle. Jared abrió la puerta y bajó las escaleras sigilosamente. La cocina estaba a oscuras y en completo silencio. Avanzó de puntillas sobre las baldosas frías hasta la encimera sobre la que descansaba el tarro de botica en la que su madre guardaba la harina. Tomó varios puñados y los esparció generosamente por el suelo. Apenas veía nada y no estaba seguro de si las pisadas se notarían mucho. Por otro lado, quizás el trastolillo ni siquiera se pasearía por la cocina. Hasta ahora parecía que se limitaba a moverse por dentro de las paredes. Pensó en lo que el libro le había enseñado sobre los trastolillos. Eran maliciosos, estaban llenos de odio y resultaba muy difícil deshacerse de ellos. Sin embargo, cuando tenían aspecto de duendes eran muy amables y simpáticos. Hacían toda clase de trabajos a cambio de un cuenco de leche. ¿Y si...? Jared se acercó a la nevera y llenó de leche un pequeño bol. Quizás si lo dejaba por ahí, a la criatura le entrarían ganas de salir de las paredes y dejar huellas en la harina. Sin embargo, al observar el plato de leche ahí en el suelo, no pudo evitar sentirse un poco culpable y un poco raro al mismo tiempo. En primer lugar, le parecía extraño estar ahí abajo, tendiéndole una trampa a algo en lo que seguramente no habría creído 2 semanas atrás. Por otro lado, la razón por la que se sentía como una mala persona era que... Bueno, sabía lo que era estar enfadado, lo fácil que resultaba meterse en peleas, incluso aunque uno no estuviese equivocado. Pensaba que quizás el trastolillo se sentía como él. Pero entonces se percató de otra cosa. Había dejado sus propias huellas en la harina desde el cuenco de leche hasta el pasillo. «Maldita sea», masculló mientras iba a buscar la escoba. Y de pronto se encendió la luz. «¡Jared Grace!», gritó su madre desde lo alto de las escaleras. Jared se volvió. Era muy consciente de lo culpable que parecía. «¡Vuelve a la cama!», le ordenó ella. Solo quería atrapar... Pero su madre no le dejó terminar. «¡A la cama, jovencito! ¡Ahora mismo!». Después, al pensarlo con más tranquilidad, incluso se alegraría de no haber podido decir nada. Su explicación sobre el ser sobrenatural probablemente no habría producido un efecto positivo. Tras echar un vistazo por encima del hombro a la harina que recubría el suelo, Jared se escurrió escaleras arriba. Fin del capítulo 5.